Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 7 de junio del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 18 al 27. Se le acercaron unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes están en un grave error. Es que lo que pasa es que estamos en un grave error muchos. Muchos imaginamos la resurrección de entre los muertos a la manera en que humanamente concebimos la vida. Pero nunca olvidemos que concebimos la vida humanamente y es una manera de concebirla y de pretender por lo menos que la estamos viviendo, a la manera en que la entiende el hombre conforme a propios criterios y no al criterio de Dios. Recordemos aquel pasaje del profeta Isaías. ¿Qué dice a través del profeta la palabra? Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Punto 1. Ni mis caminos son los caminos de ustedes. ¿Por qué? Porque así como los cielos son más elevados que la tierra, mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los caminos y los pensamientos de ustedes. Entonces el pensamiento nuestro debe ser el pensamiento del que vive a Dios. Y Dios es el fundamento de la vida. Es la vida en todos nosotros y en Cristo Jesús, que habitó con nosotros, el Verbo se hizo carne, demostró a través de lo que hizo verdaderamente como testimonio de la palabra de Dios, que vivir es según la manera en que Cristo habitó y anduvo entre nosotros. ¿Qué hizo Jesús? En todos los casos, amó y perdonó. Vivir amando. Uno diría, bueno, sí, cuando analizamos la conducta que debe tener todo cristiano que dé testimonio como tal, tenemos que ver a través de él, sí, la bondad, la humildad, el servicio, la sabiduría verdadera, aquella que viene desde el principio en el cual del principio de la vida Dios viene a nosotros. Y entonces ya comenzar a entender aquí y ahora, mientras estamos en este mundo, qué es la vida, qué es vivir a Dios, qué verdaderamente, si decimos por ejemplo que vivimos vida de Cristo resucitado, Cristo resucitó de entre los muertos. También nosotros tenemos que aquí y ahora resucitar en Cristo Jesús. Vale decir, pasar a entender la vida desde el lugar en que Dios la da. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Por eso dice en este pasaje, citando a Moisés, dice Jesús,
Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el que le dice a Moisés cuando lo envía a Egipto, y cuando le pregunten quién lo envía, le dirán: me manda, yo soy el que soy. Énfasis del ser, verdaderamente ser en Dios como Dios nos hace para la vida, y ser en todo caso, y en ese caso precisamente y puntualmente, un exponente de la vida, un testigo de la vida, que la vida a través de sus testigos, porque así nos envía Dios, se muestre y sea para los demás, los que aún no la conocen, precisamente el testimonio necesario. Quizá estemos imaginando la resurrección de la manera muy humana nosotros. Muchas veces hemos escuchado comentarios, ¿no? Sí, yo en la vida eterna voy a tener una casa así y así, y entonces describimos la futura casa y la futura manera nuestra en la resurrección final. Sí, como un palacio con todas las comodidades. Quiere decir que seguimos de alguna manera ambicionando las cosas de este mundo, donde hay una división plena e injusta en el seno de la especie humana. Mismo acá, estos religiosos que le preguntan a Jesús, como de costumbre una pregunta tramposa, insidiosa, independientemente de la ignorancia que ellos tenían, porque aquí Jesús se los hace notar. No entienden ustedes, no conocen la Escritura ni el poder de Dios, porque no ignoran que en la vida eterna, futura, ni los hombres se casan ni las mujeres se dan en matrimonio. Eso es aquí y ahora. Aquí y ahora hay que vivir esa vida como prenda, anticipo de esa eternidad que nos aguarda. Pero en la eternidad las cosas serán de la manera en que solamente las entiende y las hace Dios. Y las hace en cada uno de aquellos que verdaderamente sintonizan en la misma frecuencia la sabiduría que procede del Dios que resucita a los muertos. De la manera en que Dios lo hace, no de la manera en que imaginamos humanamente, no de la manera en que surge en el pensamiento humano, sino en el pensamiento de Dios, que ya lo tiene, por supuesto, desde el principio. Dios nos creó imagen y semejanza suya. Bueno, no cejó en su propósito. Uno diría, en Adán se consuma la creación de Dios. No, porque Adán no transitó el camino que debía hacer para llegar a la consumación del ser y de la vida en él. En Cristo Jesús se recupera esa vida, pero comencemos por vivir aquí y ahora esa vida de Cristo resucitado, y después, en la plenitud de esa vida, cuando partamos de este mundo, entonces el Dios eterno hará en nosotros todo aquello que solamente puede ser y hacer Él, y finalmente consumarnos en la verdadera imagen y semejanza de Dios. Así será. No nos detengamos, no nos frenemos en imaginaciones que más bien son imaginerías humanas y terminan siendo ilusiones o fantasías. La vida eterna es la vida plena, la vida feliz, la vida definitiva, la única, en definitiva, la única. Dios es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Entonces no pensemos la resurrección desde el criterio de la muerte o de nuestra muerte, sino de la vida que Dios en Cristo Jesús recupera en cada uno de los suyos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, es humanamente hablando muy difícil de comprender esta nueva vida que nos ofrece el Señor, pero es ahí donde entra nuestra fe en Dios, que quiere que estemos con Él en su gloria y tengamos una felicidad total. Una felicidad total, una verdadera felicidad. Hay cosas que humanamente hablando a nosotros pueden desorientarnos o pensar que son cosas decididamente imposibles para la práctica humana.
Cuando el Señor nos manda a amar a los enemigos, poner la otra mejilla cuando nos pegan en una de ellas. Sí, claro. Uno diría, esto no se puede hacer. Humanamente no, pero con el poder de Dios sí. Comencemos por entenderlo según el pensamiento divino y obrarlo según el testimonio por el poder del Espíritu que Dios nos envía para poder obrar y hacer lo que se debe querer, conforme a lo que Dios quiere, que es la vida en todos nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de fe, tu espíritu de amor, tu espíritu de resurrección y vida. En tu nombre santo lo pedimos, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.